Mi nombre es Sofía Marcela Flores Huerta y voy a presentar sobre la gluconeogénesis. La gluconeogénesis es una ruta anabólica de 11 reacciones que permite la biosíntesis de glucosa a partir de precursores no glucosídicos, siendo estos aminoácidos, lactato, piruvato o glicerol. Algunos tejidos como el cerebro, el riñón y el músculo, cuando el individuo realiza actividad prolongada, requieren de un aporte continuo de glucosa, obteniéndola a partir del glucógeno que proviene del hígado, pero este solo puede satisfacer las necesidades durante 10 a 18 horas como máximo. Posteriormente, se comienza la formación de glucosa a partir de sustratos diferentes al glucógeno. La gluconeogénesis tiene lugar casi exclusivamente en el hígado, siendo un 10% en los riñones y 90% en el hígado. Por eso es un proceso clave que permite a los organismos superiores obtener la glucosa en estados metabólicos como el ayuno. La gluconeogénesis se activa cuando el almacén de glucógeno está por agotarse o es insuficiente, en estados de ayuno o hipoglucemia, cuando se consume dieta rica en proteínas, cuando se realiza un ejercicio prolongado, esto por la acumulación de lactato en el músculo y los eritrocitos, y el glucógeno del músculo se agota. También puede ser por estados de estrés, ya que los aminoácidos glucogénicos se transforman en glucosa para cubrir las necesidades energéticas. Este es el esquema general de la gluconeogénesis. Es muy similar al de la glucólisis, pero en sentido inverso, solo que 7 de las reacciones reversibles de la glucólisis sí son conservadas en la gluconeogénesis, pero las 3 que son irreversibles son sustituidas por enzimas específicas. De esas 3 reacciones irreversibles, 2 son mitocondriales y una es citosólica. En la primera reacción de la gluconeogénesis hay una carboxilación del piruvato. El piruvato es carboxilado por la enzima piruvato carboxilasa para producir oxalacetato. En esta reacción hay una activación y transferencia de CO2. Después, en la reacción 2 y 3 hay un transporte de oxalacetato al citosol. El oxalacetato se reduce a malato, luego sale de la mitocondria y el malato se reconvierte a oxalacetato en el citosol. El malato es transportado al citosol por el sistema lanzadera malato-aspartato. En el citosol, el malato es reoxidado a oxalacetato por una deshidrogenasa citosólica. Entonces, las enzimas de estas reacciones son las malato deshidrogenasa mitocondrial y citosólica. En la reacción 4 de la gluconeogénesis hay una descarboxilación del oxalacetato en el citoplasma. El oxalacetato es descarboxilado y fosforilado en el citoplasma por la enzima fosfoenol-piruvato carboxiquinasa para producir fosfoenol-piruvato. En esta reacción se utiliza un GTP y se produce GDP y se libera CO2. Una vez que se produce el fosfoenol-piruvato en el citoplasma, este se va a convertir en fructosa 1,6-bifosfato mediante las reacciones reversibles de la glucólisis catalizadas por las mismas enzimas. Estas son las siguientes reacciones, las cuales son las mismas que se pueden encontrar en la glucólisis, pero en un sentido inverso. En la glucólisis, estas reacciones van en sentido hacia el piruvato, hacia producir piruvato, pero en la gluconeogénesis todo esto va de piruvato hacia la glucosa. Entonces, hasta ahorita hemos convertido piruvato a oxalacetato, luego de oxalacetato a fosfoenolpiruvato, el cual tiene que llegar a convertirse en fructosa 1,6-bifosfato. Y las enzimas para esto son las mismas que se encuentran en la glucólisis, que son la enolasa, la fosfoglicerato mutasa, fosfoglicerato quinasa, gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa y la triosafosfato isomerasa, las cuales son reacciones reversibles. Estas son las últimas 3 reacciones de la gluconeogénesis. Previamente se pasó de fosfoenolpiruvato hasta fructosa 1,6-bifosfato. Ahora habrá una desfosforilación de la fructosa 1,6-bifosfato. La hidrólisis de la fructosa 1,6-bifosfato por la enzima fructosa 1,6-bifosfatasa sustituye la reacción irreversible de la glucólisis, y esta reacción es el sitio principal de regulación de la gluconeogénesis. La siguiente reacción es la misma que en la glucólisis, solo que en sentido inverso.
La fructosa 6-fosfato se convierte a glucosa 6-fosfato por la enzima fosfoglucosa isomerasa. Y esto es una reacción reversible, por eso es la misma que en la glucólisis, solo que en sentido inverso. En la última reacción de la gluconeogénesis, hay una desfosforilación de la glucosa 6-fosfato. La hidrólisis de la glucosa 6-fosfato da a la glucosa libre. Esta reacción es catalizada por la glucosa 6-fosfatasa, la cual sustituye a la reacción de la glucólisis por la hexoquinasa o glucoquinasa, y esta es la última reacción en la gluconeogénesis. Esta última reacción únicamente se puede producir en el hígado, porque es el único con células que contienen enzima glucosa 6-fosfatasa. Previamente se había hecho mención del lactato y el glicerol, los cuales también son precursores de la gluconeogénesis. El lactato que se produzca en el músculo puede incorporarse a la gluconeogénesis hepática. La lactato deshidrogenasa cataliza una reacción reversible. El glicerol procedente de la hidrólisis de los triglicéridos se fosforila y se oxida hasta obtener dihidroxiacetona, que se puede incorporar a la formación de glucosa. Estas son las reacciones para que el lactato y el glicerol se incorporen al proceso de la gluconeogénesis. En el caso del lactato, la enzima lactato deshidrogenasa cataliza la reacción, y en el caso del glicerol, el cual puede provenir de los triglicéridos, se fosforila y se oxida hasta obtener dihidroxiacetona, la cual se puede incorporar a la gluconeogénesis directamente. También se había hecho mención de que hay aminoácidos que pueden ser precursores para la formación de glucosa en la gluconeogénesis. Por ejemplo, la alanina, serina, glicina y triptófano se pueden convertir en piruvato. El aspartato se puede convertir a oxalacetato. El ácido glutámico, glutamina, prolina, arginina y la histidina se pueden convertir en alfa-cetoglutarato, que puede pasar a oxalacetato. Aquí se puede observar un mejor esquema para ejemplificar los aminoácidos glucogénicos. Puede ser el glutamato, glutamina, prolina y arginina, que se pueden convertir a alfa-cetoglutarato. Valina, metionina, treonina y isoleucina se pueden convertir en succinato. En el aspartato, tirosina, fenilalanina en fumarato y asparagina, aspartato en oxalacetato. Y todos estos pueden ser precursores para la formación de glucosa. En esta imagen se muestra la regulación de la glucólisis y de la gluconeogénesis. En este caso nos enfocaremos en la gluconeogénesis. El principal activador de la gluconeogénesis es el glucagón, el cual actúa cuando hay un estado de hipoglucemia, que es el contrario a la glucólisis, que es la insulina lo que lo activa y es en estado de hiperglucemia. A la enzima piruvato carboxilasa la activa el acetilcoenzima A y la puede inhibir el ADP. A la enzima fosfonol piruvato carboxiquinasa la inhibe el ADP. A la enzima fructosa 1,6-bifosfatasa la inhiben la fructosa 2,6-bifosfato, AMP, pero el citrato la puede activar. En esta imagen se puede ver otra vez el esquema completo de la gluconeogénesis. Las enzimas que están resaltadas en amarillo son las que se encuentran también en la glucólisis, pero las que se encuentran resaltadas en verde son las que se sustituyeron en esta ruta. Estas enzimas que cambiaron en la gluconeogénesis fueron únicamente en las reacciones irreversibles, y es por esto que todas las demás reacciones pudieron conservar las enzimas que estaban en la glucólisis. Este es el balance de la gluconeogénesis. Se necesitaron 2 piruvatos, 4 ATPs, 2 GTPs y 2 NADH. Y esto para producir glucosa, 4 ADPs, 2 GDPs, 6 fosfato inorgánicos y 2 NADE. Pueden existir diferentes alteraciones en la vía de la gluconeogénesis. Dos ejemplos de esto pueden ser deficiencia de la actividad de la enzima fructosa 1,6-bifosfatasa o una deficiencia de la actividad de la enzima glucosa 6-fosfatasa. Como consecuencia de la deficiencia de la actividad de la enzima fructosa 1,6-bifosfatasa, puede haber una acidosis láctica, la cual produce un aumento en la concentración de lactato en las células. Y esto también produce la falta de glucosa en el cerebro, produciendo trastornos neurológicos. Como consecuencia de la segunda alteración, la cual es por una deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfatasa,
Este defecto impide el paso final de la gluconeogénesis, por lo tanto, el hígado y los riñones no pueden liberar glucosa a la sangre. La ingestión de alcohol también puede producir alteraciones en la gluconeogénesis. En este caso sería la inhibición. El etanol es oxidado principalmente en el hígado por la enzima alcohol deshidrogenasa. Cuando el alcohol es oxidado por esta enzima, se produce acetaldehído y también NADH, pero cuando hay una ingesta excesiva de alcohol, se produce un exceso de NADH y esto significa un exceso de poder reductor en el citosol. Entonces, cuando hay un exceso de NADH en el citosol, se complica el proceso de la gluconeogénesis hepática. Esto es debido a que se fuerza mucho el equilibrio de la reacción de lactato deshidrogenasa hacia la formación de lactato y también el equilibrio de la reacción de malato deshidrogenasa, que es la lanzadera aspartato-malato, hacia la formación de malato. Es decir, que se consumen piruvato y oxalacetato, y esto produce inhibición de la gluconeogénesis. Muchas gracias por su atención. Esta fue la gluconeogénesis, una ruta anabólica para sintetizar glucosa.